mandíbula. Y aquí teníamos el borde de la mandíbula, ¿correcto? Y la fosa de la mandíbula. Entonces, nosotros tenemos aquí la región parotidia. Región parotidia. Entonces, si esta es la región orbicular de la boca, orbicular de los ojos, la región óptica, ¿correcto? El hueso frontal. Aquí tendríamos a la coronilla y luego la nuca. La región cervical. Y tendríamos la región cervical dorsal, la tabla del cuello y la cervical ventral. La región de la papada. ¿Sí? Aquí tendríamos la región torácica. Torácica. La espalda. Espalda. Región torácica, la espalda. Aquí teníamos la región costal, las costillas, ¿ya? Entonces teníamos a la región torácica. Aquí vamos a obtener de la espalda el brazo. El brazo que naturalmente se limitaba con el codo, codo, antebrazo, región de los carpos, ¿ya? Carpos, ¿ya? En este caso tenemos un gran metacarpiano, la región de los metacarpos y las falanges y falange media, falange primera, o la porción digital. Entonces, si tenemos una región torácica, ¿ya? Torácica, pasamos a la región lumbar. Y la región lumbar tendríamos una porción craneal, otra medial, y hacia abajo teníamos la región ventral, ¿correcto? Igualmente de la región torácica, lumbar, teníamos la zona del lomo, la región sacra, ¿ya? Glútea, todo lo que es glúteo, ¿ya? Aquí tendríamos la pierna, la región femoral, ¿ya? Después teníamos la rodilla, la región crural, la región de los corvejones, el gran metatarsiano y las falanges, ¿sí? Aquí teníamos el pliegue de la babilla, ¿sí? Si teníamos abdominal, la región abdominal, craneal, caudal, ventral, hacia la región ventral teníamos aquí la zona inguinal, ¿correcto? Y dentro de eso tenemos a la región umbilical. De la región umbilical, si nos vamos hacia craneal, dirección, tenemos la región sifoidea. Tenemos al pecho. Luego tenemos a la línea yugular, la papada, el mentón, ¿no? Entonces, son todas regiones que tenemos que recordar al momento de poder diseccionar. Les dejé un trabajo donde ustedes tenían que ubicar los músculos de la cabeza en diferentes especies, ¿ya? Y desde luego, no solamente ubicar los músculos, sino colocar el músculo, el origen, la inserción y la función del músculo. ¿Han hecho? Ya. A ver, voy con el primero. Aquí nosotros tenemos en el borde nasal, dorsal, tenemos dos músculos que se van a, digamos, a integrar, van a los dos trabajar uno con otro. Uno elevando el labio superior y otro elevando la nariz. Juntos se va a denominar el elevador nasolabial. ¿Cuál es la función del músculo elevador nasolabial? Ah, por eso le digo. ¿Dónde está, pues? Dilatar los hollares. ¿Qué más? Elevar el labio superior. Entonces acá tenemos el músculo elevador nasolabial, ¿correcto? Entonces esto tenemos que mantenerlo húmedo. Y el otro va a denominarse el retractor del ángulo inferior del ojo. Entonces tenemos aquí el músculo malar, ¿ya? Músculo malar, ¿ya?
y el retractor del ángulo inferior del ojo, ¿correcto? ¿Cuál es su función? Origen. Fascia de la cara. Fascia de la cara, la fascia, ¿ya? Luego, función. La inserción es el párpado inferior. ¿Ya? La función es el movimiento de la mandíbula inferior. Movimiento de la mandíbula inferior. Ya, ¿y el malar? Inserción del párpado inferior del malar. Fascia de la cara y su función es deprime el párpado inferior. Ya, ese es del... De malar. Deprime el párpado inferior. A ver. Están mareándose. Un ratito. Háblame primero del malar, solamente del malar. Inserción, párpado inferior. Párpado inferior del ojo, correcto, ya. Función, deprime el párpado inferior. Deprime, ese es el malar. Sí. Correcto, ya. Ahora, el retractor del ángulo. Inserción, ángulo lateral del ojo. ¿Ya? Y función, retracción de la parte lateral del párpado. Parte lateral del párpado. Correcto. Listo. Entonces tenemos al malar, ¿ya? Retractor del ángulo inferior del ojo, ¿ya? O del párpado inferior del ojo. Luego, tenemos al músculo cigomático. Función, el cigomático facial. ¿Cuál sería su función? Retracción de la comisura labial, retrae y eleva el ángulo de la boca. La comisura labial, ¿correcto? ¿Ya? Y el ángulo retrae el ángulo. Entonces, cuando tú te ríes y así estás elevando el músculo cigomático. Nunca quieres que se deformen estas aberturas que yo tengo, entonces ríete y jalas el músculo cigomático. ¿Ya? Listo. Tenemos al cutáneo de la cara. Debajo del cigomático vamos a encontrar un músculo que se denomina el bucinador. Aquí está el bucinador. ¿Sí? Función del bucinador. Función del bucinador. Vestíbulo bucal. ¿Perdón? Constreñir el vestíbulo. Constreñir el estímulo bucal. ¿Ya? Listo. Ya. ¿Y qué más? Inserción. Tendón intermedio. ¿Ya? ¿Qué más? Su origen, bordes del hueso maxilar. Bordes del hueso maxilar. Acá están los huesos los bordes del hueso maxilar. Luego tenemos paralelo a esto otro músculo que se va a denominar el depresor del ángulo inferior. ¿Ya? Depresor del labio inferior. Ya. ¿Cómo se denomina? ¿Cuál es su función, su origen y función? Deprime el labio inferior. ¿Ya? Y su inserción labio superior. Labio No, superior. Labio inferior. Labio inferior. ¿Ya? Listo. El origen de la tuberosidad mandibular. Acá está la tuberosidad mandibular. ¿Ya? El origen nativo. Deprimir y retraer el labio. Deprimir y retraer el labio. Este es del retractor del labio inferior. Luego vamos a tener al macetero. Bienvenido al macetero. Dos partes. Vamos a tener una superficial y otra profunda. ¿Cuál es la función del macetero? Y lateralización de la mandíbula. Ya. Elevación y lateralización de la mandíbula. Cuando ustedes hacen así, eso significa lateralización. Entonces, los ovinos lateralizan para poder, digamos, los dientes uno sobre otro hacer el corte. Entonces, esa es la función del músculo macetero, lateralización de la mandíbula. ¿Correcto? Listo. Entonces, tenemos aquí al cigomático auricular. El origen es de la cresta facial y ¿Ya? el cigomático. ¿Ya? La inserción es la cara lateral de la porción vertical de la mandíbula. ¿Ya? Perfecto. Función, capacidad del ovino para mover las orejas hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. Ya, entonces el cigomático te va a ayudar a mover el pabellón auricular, las orejas. El fronto escutular tiene fronto escutular, En los bordes lateral y rostral del cartílago ¿ya? escutiforme y su función es la fijación en el cráneo del cartílago escutiforme y sus cambios de posición. Aquí está, cartílago escutiforme y sus cambios de posición. Acá está el fronto escutular, ¿correcto? El parótido auricular. Aquí está el parótido auricular. En el ángulo ventral del pabellón auricular.
¿Ya? Y su función es eleva o deprime el pabellón auricular. Eleva o deprime. O sea, cuando un perrito te para, ya. Entonces ya sabes cuál es su función del parótido auricular. ¿Ya? Ven qué importante es saber su función de cada uno de los músculos. El frontal, músculo frontal. Aquí adelante tenemos el frontal. Frontal. Sigan. Busquen el frontal. Función, movimientos de las orejas y protección ocular. Ya. Entonces, movimiento de las orejas y protección auricular. Es frontal. Listo. Entonces, ya tenemos a los músculos que se van a situar en lo que es la parte de la cara. Vamos a ir a los músculos de la parte ventral, de la lengua, ¿ya? Vamos a ir a todos los músculos de la lengua. Entonces vamos a hablar del milioideo en la parte rostral, el milioideo en la parte caudal y vamos a hablar del esternoioideo, del homoioideo y vamos a hablar de esternocefálico. ¿Ya? Listo. Entonces tenemos ahí. Vamos, volteen. ¡Ey! Volteen. Entonces, aquí hablábamos de los músculos que van, los milioideos, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos el milioideo. Habla, me dices, función, ¿ya? Sustentar y elevar la lengua. Entonces, el milioideo, sustentar y elevar la lengua. Entonces, cuando tú hablas demasiado, ¿ya? Entonces, recuerda que el milioideo está trabajando, milioideo. Ya, el milioideo caudal, la porción caudal, tenemos dos porciones del milioideo. Una porción rostral, ¿ya? Aquí está la porción rostral y un milioideo porción caudal. Y acá está el milioideo, la porción caudal. ¿Correcto? Entonces, si ustedes ven, tenemos allá el músculo 9 y el músculo 8. ¿Correcto? ¿Estamos? Sí. Tus guantes. Ponte tus guantes. ¿Qué cosa? Ven para acá. Tus guantes. Ya. Todo lo he hecho con guantes, ¿ah? Los guantes no son para agarrar. Ya. Milioideo. ¿Estamos? Luego tenemos aquí al músculo esternoioideo. Entonces, si hablamos que tenemos al esternón, ¿ya? Este es el esternón, ¿ya? En la parte ventral del esternón, porque el esternón está acá abajo, estamos aquí abajo, no estamos en la parte dorsal, porque sería el dorsal acá arriba, ¿no? En la parte ventral del esternón corren dos músculos en paralelo, y eso se va a denominar el esternoioideo. ¿Cuál es su función? Apaga tu luz. Esternoioideo. El 3. Función del esternoioideo. Estabilización del hueso ioides, movimientos del cuello y la deglutición. Estabilización Del hueso ioides. del hueso ioideo. ¿Sigue? Movimientos del cuello y la deglución. Movimientos del cuello y la deglución. Esternoioideo. ¿Correcto? Paralelo al esternoioideo, nosotros tenemos el músculo 5 que va a ser el homoioideo. El homoioideo. Dígame el homoioideo. Función, estabilización y movimiento del hueso ioides durante la deglución. Ahí está el homoioideo. ¿Ya? Movimientos del cuello y la deglución. Homoioideo. ¿Ya? Entonces tenemos milioideo rostral, milioideo caudal, esternoioideo y homoioideo. Y el digástrico está acá al costadito, acá abajo. ¿Ya? Vientre caudal. Sí. Entonces ustedes ven ahí el músculo número 7. El músculo número 7. 7. Depresión de la mandíbula. Depresión de la mandíbula. Entonces el 7 aquí lo tenemos al digástrico. Ya, aquí está el digástrico. ¿Ya? Este es el digástrico. Aquí está el digástrico. Depresión de la mandíbula. El digástrico. ¿Ya? ¿Correcto? Listo. Ya no tenemos más. Es que están adentro. No los vamos a chequear. ¿Ya? No los vamos a ver. Solo vamos a repasar los que estamos viendo. Ya tenemos aquí. Voltea. Voltea. Entonces, nosotros vemos y tomamos como punto de partida la vena yugular. La vena yugular
recoge sangre de la cabeza, ¿ya? Recoge sangre de la cabeza y la va a llevar hacia el corazón, sangre de retorno, es decir, sangre llena y rica en CO2, ¿correcto? CO2. Entonces, ya tenemos acá la yugular, entonces lo que tenemos por debajo es otro músculo. Entonces vamos a ver el músculo número 1. ¿Cómo se va a denominar allá? El esternocefálico. Bienvenido el esternocefálico. El esternocefálico. ¿Cuál va a ser su función del esternocefálico? Flexión del cuello y la rotación lateral del cuello. Esternocefálico. Bienvenido. Entonces aquí nosotros vamos a tener otro gran músculo. Estamos en la parte cervical ventral, ¿correcto? Y nos vamos a ir a la cervical dorsal y que de ahí vamos a empezar. Entonces en la cervical dorsal vamos a tener un músculo que se va a denominar el músculo trapecio. Trapecio, ¿correcto? Y el trapecio va a tener dos porciones. Una porción cervical y una porción torácica, ¿correcto? El trapecio, mediante una aponeurosis, se va a insertar en la espina de la escápula. Entonces acá tenemos esta aponeurosis. Esto blanquito que ustedes están viendo, observan, no es músculo, es tejido aponeurótico, ¿correcto? Y se va a insertar en la espina de la escápula, ¿ya? En la apófisis espinosa. Entonces ahí está, listo. Entonces, si yo lo marco, pásame un plumón que está ahí en la mesita, ¿ya? Entonces, este músculo, vamos a ver de que va a tener el trapecio, miren esta porción. Es un triángulo, ¿ya? Entonces, si uno divide este triángulo en dos, porción cervical y porción torácica. Cervical y torácica, correcto. Luego aquí en la tabla del cuello vamos a encontrar otro músculo importante, bastante voluminoso, que va a abarcar la mitad media de la tabla del cuello. Y en este caso nosotros vamos a hablar del músculo que vamos a denominar un brachiocefálico. Brachiocefálico. El brachiocefálico se va a dividir en tres cleidos, ¿correcto? En tres cleidos. Entonces tenemos un cleido brachial, un cleido mastoideo y un cleido occipital. Brachiocefálico, cleido brachial, cleido mastoideo y cleido occipital. ¿Estamos? Estamos hablando de los músculos superficiales. Encima de estos músculos superficiales vamos a tener un músculo que es el cutáneo. Este es el cutáneo. Acá está la fascia, pero el cutáneo va acá encima, el cutáneo. Entonces aquí tenemos el cutáneo de la cara. ¿Dónde está su cutáneo de la cara? Acá está su cutáneo de la cara, ¿correcto? Su cutáneo de la cara. Este cutáneo va y reviste todos los músculos. O un paquete, envuelve los músculos. Entonces acá tenemos el cutáneo del cuello y debajo del cutáneo del cuello, que vendría a ser este cutáneo, miren acá este cutáneo, ya este es el cutáneo del cuello, ¿ya? Tenemos al músculo trapecio, cervical, torácico, ¿correcto? Listo. Sacamos al músculo trapecio y lo que vamos a encontrar nosotros directamente es el músculo romboides. Y debajo del músculo romboides nosotros vamos a encontrar a este otro músculo que se va a denominar el serrato, pero la porción profunda cervical, ¿correcto? Serrato cervical, ¿sí? Debajo de este serrato, de este cervical, nosotros vamos a encontrar aquí al romboides, ¿ya? Y acá vamos a encontrar al semiespinal y desde luego al músculo esplenio. Semiespinal y músculo esplenio. Y después vamos a encontrar los longísimos. El longísimos de la cabeza, ¿ya? El longísimos de el atlas. Entonces, estos son los longísimos del atlas. Longísimos de la cabeza, largo del atlas, largo del cuello. ¿Correcto? Listo, ya tenemos aquí los longísimos. ¿Ya? Este espécimen no es de ustedes, ¿o es de ustedes? No. Tenemos que trabajar. Envuélvanlo para devolverlo a su dueño. Envuélvanlo bonito, ¿ya?